Muy importante entender algo, y es que estamos estudiando este libro de Hechos, un libro supremamente importante, un libro que se llama un libro de transición. Es un libro de transición porque al principio del libro no es igual, lo que se ve al principio del libro no es lo mismo que se ve al final del libro. Y es porque es un libro de transición. Dios está haciendo un cambio. A través de este libro se ve el cambio y Dios muestra cómo es el cambio y por qué es el cambio. Y eso que sí es importante para nosotros como iglesia. Dios acaba de usar a Pedro para terminar la transición de Israel a la iglesia, la transición de los judíos a los gentiles. Ahora lo que vamos a ver aquí en Hechos capítulo 11 es la defensa de la conversión de los gentiles, porque Pedro se va a comenzar a dar los argumentos y a explicar qué fue lo que pasó, la conversión de los gentiles. Hoy solo vamos a ver los primeros 18 versículos que hablan de esta defensa de Pedro, es decir, explicando Pedro a los líderes de la iglesia en Jerusalén qué fue lo que pasó. Y lo que vamos a hacer hoy realmente es pasando la mayoría de nuestro tiempo estudiando una frase, de un versículo, una frase. Porque lo que esta frase dice es supremamente importante para nosotros como iglesia en el punto donde estamos, lo que Dios está haciendo. Porque recuerde que como iglesia estamos procurando enfocarnos mucho en la misión que el Señor nos dejó, esa misión de evangelizar para hacer discípulos. Es como la vida natural, una pareja se casa, quieren tener fruto, un hijo, y ese hijo quieren criarlo dentro de su hogar. En el Señor es lo mismo. Una persona cuando nace de nuevo es un bebé espiritual y esa persona necesita aprender a caminar y a correr en el Señor, es decir, aprender a seguir a su Señor y Salvador, en aquel que creyó y lo salvó, lo sacó de las tinieblas a la luz. Entonces de eso estamos haciendo como iglesia. Y aquí hemos de entender entonces, vamos a entender básicamente tres aspectos: lo que le toca hacer a Dios Padre, que es la parte de Dios, su parte; lo que le toca hacer al inconverso, que es la parte de él. Y entonces a raíz de estas dos cosas resultamos nosotros como en el medio, en un sándwich. Y vamos a ver entonces lo que nos toca a nosotros, nuestra misión, la parte que nos toca a nosotros los creyentes de la iglesia. Entonces vamos a ver arrepentimiento para vida. Allí en nuestras Biblias, en Hechos 11, versículos 1 hasta el 18, dice la palabra de Dios así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en el pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento
para vida. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias esta mañana por tu amor, misericordia y bondad al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por todos los hombres, sin hacer acepción de ninguno, Señor, para que a todos aquellos que se arrepientan y crean en ti tengan vida eterna, salvación, perdón de pecados en su nombre. Padre, queremos pedirte esta mañana que abras nuestro oído, nuestro entendimiento para poder comprender y entender lo que tú quieres que comprendamos, que es arrepentimiento para vida, Señor, conforme a tu palabra. Te pido que me fortalezcas, que me dé la capacidad, la humildad, la sencillez, la claridad para transmitir tu palabra que puede salvar nuestras almas. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, bien interesante este pasaje porque pues mucho de lo que está aquí es lo que vimos en el mensaje pasado. Y aquí vemos que Pedro está hablando, va a comenzar a presentar su defensa porque va a hablar delante de los líderes de Israel. Y aquí él simplemente está explicando lo ocurrido. Del versículo en Hechos 11, del 1 al 3, él dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que están en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿sí ven?, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los líderes judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Acuérdense que veníamos hablando de esa transición, como primero a los samaritanos, después a este eunuco etíope, o sea, primero a un pueblo que es mezcla de judíos y gentiles. Luego el Señor manda la palabra a un gentil que era un prosélito, o sea, una persona que se ha convertido al judaísmo. Y ahora ya después estamos viendo cómo Dios está mandando su palabra específicamente a donde los gentiles. Y para ellos era una abominación que un judío se juntara con un gentil, ¿sí? Y vemos que Pedro llega a Jerusalén y ya las noticias de lo que había ocurrido ya habían llegado a oídos de todos estos líderes, ya ellos lo sabían. Y obviamente, porque esa es una cosa muy importante de este libro de los Hechos, es que el mismo Pedro, aún ni siquiera Pedro entendía muy bien el cambio, la transición que se está llevando a cabo, y aún los líderes no entienden, estos líderes judíos no entienden la transición de Israel, ellos no entienden bien esta transición de Israel a la iglesia. Luego allí en los versículos 4 hasta el 11, ahí en Hechos 11, que dice, él lo que hace Pedro es simplemente, les está contando la visión que él tuvo, la visión que tuvo hambre, subió a la azotea mientras preparaban, vio un lienzo que era descendido del cielo por las 4 puntas, donde había animales de toda clase, animales que los judíos no puedan comer, y él dice: pero yo nunca he comido estas cosas inmundas. Y el Señor le dice Dios le dice: lo que el Señor limpió no lo llames tú común o inmundo. Entonces es muy importante entender todo lo que estaba pasando allí. Pero cuenta esa visión y cómo esto ocurrió 3 veces, porque ya venían 3 gentiles a la puerta de él para llevarlo junto con ellos. Y también como el Espíritu Santo le dice a Pedro que con toda tranquilidad vaya, porque él mismo es quien les ha enviado para que lo llamen. Luego allí en Hechos 11, del 12 al 14, es interesante porque lo que vemos es cómo Pedro también le está contando la visión de Cornelio a estos líderes. Lo que Cornelio vio, como él vio ese ángel y que se le apareció y dijo que sus limosnas y sus buenas obras han sido recordadas. Y ahí aprendimos algo tremendo, aprendimos que no por aparentar y ser muy religioso, el problema no tiene la salvación, porque la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces aprendimos muchas cosas en el domingo anterior. Y después vemos que Pedro le cuenta a los líderes acerca de esa señal de confirmación, allí en Hechos 11, 15 al 17, que dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y es tremendo porque Pedro les habla del bautismo con el Espíritu y además de la señal de la confirmación de las lenguas, porque algo que tenemos que entender es que los judíos tienen derecho a las señales, es decir, Dios se las prometió por la Escritura. Entonces por eso allí hay una señal de confirmación que acompaña la palabra del apóstol Pedro. Entonces es muy importante entenderlo. Y luego nosotros vemos la conclusión allí en Hechos 11, 18, que dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, o sea,
¿Qué pasó allí? Los líderes creyeron que también entendieron también lo que está haciendo Dios, cómo ya la palabra está siendo llevada a los gentiles, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Diciéndole, Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, estos líderes de Israel se convencieron y glorificaron a Dios reconociendo que el Señor fue el que hizo esto y es lo que está haciendo entre los gentiles. Entonces ellos reconocen esto y es muy importante. Ahora, debido a este versículo de Hechos 11:18 y algunos parecidos, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos pastores y maestros hoy en día que no entienden la obra de Dios entre los gentiles. O sea, no entienden lo que Dios está haciendo hoy día en el mundo. Preguntémonos entonces, ¿qué quiere decir que Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles? ¿Qué es lo que realmente, según la Biblia, quiere decir esta frase? Y aquí, para comenzar, vamos a hacer una introducción muy interesante, y es el segundo aspecto esta mañana, y es la equivocación de los calvinistas. ¿Por qué? Esta equivocación de los calvinistas es una trampa del diablo, es algo tremendo, es muy fácil caer en ella. Yo lo he hecho. Y los calvinistas dicen, si Dios no le da a alguien el arrepentimiento, esa persona no puede arrepentirse. ¿Escuchó bien? Si Dios no le da el arrepentimiento a esa persona no puede arrepentirse. O sea, que dicen que hay algunos predestinados y elegidos para ser salvos, y que cuando llega el momento, Dios los salva independiente de la voluntad de esa persona. Independiente de la voluntad de los elegidos. Y entonces los demás no son elegidos. Es decir, los demás no tienen ninguna esperanza. Porque Dios nunca les va a conceder que se arrepientan. Esa es una herejía. Es una herejía, y es de los calvinistas. Ahora, para aclarar esto, vamos a ver realmente entonces cómo es la obra de Dios. La obra de Dios. Primero que todo, entendamos que Dios ha dado arrepentimiento a todos los hombres. A todos. ¿Sí? La Biblia de Dios dice que Dios ha dado arrepentimiento para vida a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, no solo a algunos elegidos. En Romanos 1, 16 y 17 claramente lo dice. Vamos a verlo en nuestras Biblias. No pidieron Biblia, ¿sí vio? Ya está mal acostumbrado. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en segunda de Pedro 3:9, es muy importante porque dice, el Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ojo, o sea, todos, ¿sí? Sino que todos, ¿sí? Todos, ahí está diciendo que hay algunos, todos procedan al arrepentimiento. Qué interesante. Entonces, preguntémonos, ¿de dónde viene entonces el malentendido? ¿De dónde viene este malentendido? Porque hoy en día se enseña. Lo que pasa es que muchos quieren usar versículos difíciles para enseñar su herejía. ¿Ok? O sea, se apoyan. Acuérdense que el problema con la Biblia es que hay un versículo que, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, a cualquiera de ustedes, aquí le digo, vea, deme la mano y vámonos para el centro. Y vámonos allá al Coltejer, allá arriba donde parece que fuera la aguja donde se mete el hilo, y nos tiramos de esa ventana hacia abajo. Y no se preocupe que no nos va a pasar nada, porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, o sea, puedo tirarme, caer parado, muerto de la risa, que me tome una foto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La herejía es una verdad fuera de contexto.
Y con esto, que es un poco más sofisticado y más escondido, pero es una herejía, así tan sencilla como la que le acabo de explicar. Entonces usan algunos versículos difíciles para enseñar esta herejía. En Hechos 16, 11 al 14, vea lo que dice. Ahí está en Hechos 16, 11 al 14, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ponga atención. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, con un versículo como este, pareciera que es Dios el que abre el corazón al inconverso para que se salve. O sea, Dios le abre el corazón. ¿Ok? ¿Estamos? Pareciera aquí que si es Dios el que abre el corazón, que si Dios no abre el corazón al inconverso, este no se salva. Eso es lo que quiero decir. Que si Dios no le abre el corazón, entonces no se salva. Yo me puedo apoyar en ese versículo, porque digo, el Señor le abre el corazón. Entonces, si Dios no le abre el corazón, no se salva. Qué tremendo, ¿sí o no? Ahora vamos a 2 de Timoteo 2, 24 al 26, porque es un pasaje también difícil, pero también que lo utilizan para sacarle a la herejía. Vea lo que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Pareciera que si Dios no le concede al inconverso que se arrepienta, entonces no se arrepentirá. ¿Estamos? Entonces, ellos han inventado toda una doctrina de predestinación y elección para decir que Dios lo hace todo y que el hombre no tiene ni acto ni parte en todo esto. ¿Ok? Pero veamos algo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y esto que vamos a ver es supremamente importantísimo en lo que es el evangelismo. Muy importante en el evangelismo. Vea lo que dice Juan 6:44. Dice la palabra, son palabras del Señor Jesucristo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y al igual allí en Juan 6:65, San Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué aprendemos aquí? Obviamente, por supuesto, vemos que Dios tiene que iniciar la obra primero. ¿Por qué? Porque ningún hombre busca a Dios. ¿Estamos? O sea, Dios sí inicia la obra, porque no hay hombre que busque a Dios. ¿Ok? Vamos allí entonces a ver qué dice la Biblia en Juan 12:32. Dice el Señor Jesucristo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, lo que sí podemos estar completamente seguros es que el Señor está atrayendo a todos los hombres a sí mismo. O sea, Dios no es injusto. Dios está atrayendo a sí mismo todos los hombres, ¿ok? Dios inicia, Dios atrae todos los hombres, no hace excepción de personas, ¿ok? Vamos a San Juan 16, 8 al 11, porque es muy importante lo que dice allí. San Juan 16, 8 al 11, dice, palabras del Señor Jesucristo, dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de Satanás, el diablo. Dios envió a su Espíritu Santo a este mundo. ¿Para qué? Para convencer a todos los hombres en todo el mundo, ¿sí?, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Ahí estamos bien. Pero entonces preguntémonos, entonces, ¿qué pasó pues entonces con estos dos versículos, con Hechos 16 y con 2 de Timoteo, con Lidia y con lo que dice en 2 de Timoteo, los inconversos de 2 de Timoteo? Bueno, aquí nos toca comenzar a hacernos una pregunta para entender algo.
porque a través de las respuestas encontramos la solución. Y es: ¿cuál es uno de los principios claves del evangelismo? Ya lo que dice Santiago 4:6. Esto es fundamental. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Es una máxima. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para continuar, vamos a examinar 2 de Timoteo 2, 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, aquí claramente vemos algo tremendo, que el hombre normalmente se opone a Dios y que el hombre está cautivo en el lazo del diablo. Y por eso el hombre es tan orgulloso, tan soberbio y tan altivo, y por eso el hombre cree que está tan bien, que tiene la razón, que es más sabio que Dios, que es más sabio que cualquier otro. ¿Sí? Pero aquí vemos que nosotros usamos la ley, acto para enseñar, usamos la ley de Dios para corregir al pecador, para corregir al inconverso, para mostrarle sus pecados, para mostrarle su condenación, para mostrarle su culpabilidad. Es decir, no hay otro libro, no existe otra cosa sobre la tierra y sobre el universo, sino la Biblia. Y es tremendo porque con la Biblia uno, siendo amable, con amor, la abre y le puede mostrar a una persona qué es lo que Dios llama pecado, porque está escrito en la Biblia. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y es más, Dios no es injusto, Dios ha puesto en tu corazón la ley moral de Dios, son los 10 mandamientos. Y tú, cuando tú quiebras o quebrantas un mandato de estos, tú lo sabes. Cuando tú dices una mentira, tú lo sabes. Cuando tú estás codiciando la novia del otro, la esposa del otro, tú lo sabes. Cuando usted robó a Dios, robó a alguien, usted lo sabe en su corazón. Cuando dice una mentira, lo sabe. Todo eso, o sea, usted lo sabe. O sea, no es que estamos, ay, ese Dios si es malo es injusto, hombre. No, ¿sí? Y por lo tal, la Biblia también enseña que usted es culpable. Sí, usted es culpable. Por su culpa fue que Cristo fue a la cruz. ¿Sí? Por su culpa, si usted no hace nada en esa culpa, usted va a recibir una condenación. Es decir, usted va a ir a un infierno por la eternidad. Eso es lo que la Biblia enseña de una forma supremamente clara. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El hombre ante esa situación, ¿qué puede pasar? El hombre puede seguir soberbio. El hombre puede decir, ¿a mí qué me importa? ¿Sí o no? Puede seguir soberbio. Y a pesar de que se dé cuenta que eso es cierto, que es verdad, y no importa, y sigue soberbio, ¿sí? Entonces Dios no le da gracia. Dios no le da gracia, sino que sigue resistiéndole. Y obviamente esa persona sigue condenada, esa persona si muere va al infierno, sin duda alguna. Pero si el inconverso decide responderle bien en cuanto a lo que Dios ha hecho, esa obra que Dios está haciendo, la de resistirle y la de corregirle, entonces si se humilla delante de Dios, va a recibir la corrección para vida. ¿Ok? La recibe. Y entonces cuando Dios le da la gracia, cuando Dios le concede el arrepentimiento que Él quiere darle a todos, pero que no se lo va a dar al soberbio. Ahora, es que ponga a pensar usted cómo somos de tremendo nosotros. Si a usted una persona lo trata amablemente, si una persona quería con usted, si una persona lo ayuda, todo usted dice, uy, lo que sea, lo que sea. Pero usted llega a una persona y lo atiende mal en un almacén o en un restaurante o en algo, o alguien, un amigo, lo trata mal, una persona, un compañero, ni sea lo que sea, y es petulante y soberbio, entonces dice, ahora usted piensa que usted va a ser con Dios petulante, soberbio, que pensar que usted es más inteligente y más bueno que Él y todo, y que Dios le va a decir, ay, venga papito. Tenemos que acuérdense que Dios no nos dio solamente la cabeza para tener el pelo.
Tenemos que pensar. Tenemos que pensar, ¿sí? Dios ve el corazón del hombre. Es decir, que con Dios no se juega. Eso sí, Dios es justo. ¿Sí? Vea lo que dice la Biblia en 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Aquí aprendemos qué es lo que mira Dios, porque usted y yo nos dejamos llevar por las apariencias. Y a veces llega un tipo bien mutilado, bien vestido, bien parecido, bien oloroso, todo, y usted lo recibe. Llega un tipo así con tatuajes, con piercing, con estilo mohicano, todo, y usted, cuidado, cuidado. Y el elegante y bien vestido lo robó. Y el otro es un bacán. ¿Somos así o no? Pero que dice en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Vea, él no mira como usted ni como yo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él. Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, con él no se juega. ¿Ok? Entonces, por eso es. Ahora, veamos entonces qué fue lo que pasó con Lidia. Nuevamente leamos Hechos 16, 11 al 14, porque es la palabra la que nos habla. Vea lo que dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia, y al día siguiente a Neápolis, y allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿sí?, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Primero que todo, la palabra hay que mirarla muy bien. Mire lo que dice en el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué había allí? Varias mujeres, varias. Eso es lo primero. Fijémonos ahora, pongamos la lupa al 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia con eso? Que era una mujer que era una mujer rica, muy rica, muy rica, seguramente muy prestigiosa, con buen nombre, pues porque los hombres somos así, ¿sí o no? Al que tiene plata, al pobre. ¿Somos así o no? ¿Sí? Entonces esta Lidia, vea, tenía platica, o sea, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mire, ponga atención, ¿qué dice allí? Estaba oyendo. Y sigue, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que solo Lidia fue la que quiso recibir la corrección del Evangelio. ¿Por qué? Porque Lidia estaba oyendo. ¿Sí? Las demás mujeres endurecieron su corazón. Hoy en día es exactamente igual. Nosotros, hermanos, cuando testificamos, ¿sí? Cuando testificamos, uno va y le va a la persona, le comparte, le da un tratadito para romper el hielo, o le comparte el testimonio, lo que sea. Hay personas que usted está hablándolos, no están oyendo. Y usted, pero mire, a mí me hace reír mucho mi papá, que él es un tremendo evangelista, y gente que no le quiere poner, pero ¿por qué? Nos coge la mano, pero mire, y la gente y vuelve y no está oyendo. Pero hay otros que inclusive quieren contender, empiezan a atacarlo a usted. Pero hay otros que sí oyen, pero cuidado, porque entre los que oyen algunos también, algunos que no van a querer recibir la corrección del Evangelio. Pero hay unos que sí oyen y fuera de eso quieren recibir la corrección del Evangelio. Es increíble las personas con la alegría como reciben las cosas. ¿Sí? Eso es importante entenderlo, ¿sí? O sea, porque cuando
pasó esto con Lidia, que ella estaba oyendo y estuvo dispuesta a recibir la corrección del evangelio, Dios le dio la gracia a Lidia. Es decir, Dios le abrió el corazón a esta mujer. Dios le concedió el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces le he dicho yo? El evangelio se predica y todo, pero Dios está mirando la actitud que la persona tiene en el corazón hacia Él, hacia la palabra. Y si hay una correcta actitud, el Señor le da arrepentimiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto en vosotros pues es don de Dios. Porque es don de Dios, ¿sí ve? Ahí está. El Señor mira el corazón, le da el arrepentimiento. ¿Sí? Pero hubo una actitud en el corazón de la persona. Ahora, veamos cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios. Pues el deseo de Dios es la salvación de todos los hombres. Ese es nuestro gran Dios. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí ven? Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, todos, que sean salvos todos por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe la diferencia tan grande que hay entre el cielo y el infierno. Nosotros aquí en esta vida pasajera temporal, que no piense ni por un instante que solamente hay esto. El problema es que usted tiene un alma y esa alma es eterna. Si usted no la llena con las cosas de Dios, usted estará cuestionando eternamente a Dios, y va a estar eternamente en el infierno. ¿Sí? Y Dios sabe eso. Dios sabe eso, y por eso el deseo de ese Dios que es bueno y justo y que nos ama tanto que está dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por usted. Por eso no quiere que usted vaya al infierno, porque Él sabe lo que es. Por eso no quiere que nadie se pierda. Por eso quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y vea lo que dice allí en Romanos 10, 14 al 15. Vamos a desglosar un poquito este pasaje que es muy importante. Romanos 10 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, pues si yo no creo en alguien, o no conozco a alguien, o no sé de alguien, yo cómo voy a hablar de esa persona, cómo voy a invocarla. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que oír. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que hacemos. Ahora, eso hay que ir y hacerlo. Sigue la palabra en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando el inconverso oye esta palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, y tiene una actitud correcta de querer ser corregido, ¿qué va a pasar? Dios le da la fe para ser salvo. Eso es lo que pasa. Dios le da suficiente fe para ser salvo. Miren lo que dice en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y allí mismo en Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, eso, será salvo. Entonces algunos oyen y reciben la corrección de la ley, ¿sí? Con humildad, y se arrepienten. Están dispuestos a reconocer que lo que Dios dice es verdad, que son pecadores, a confesarle a Dios esos pecados, a apartarse de ellos. Y luego a poner la fe en el Señor Jesucristo. Cuando ponen esa fe en el Señor Jesucristo, son salvos. Cuando ponen su confianza en Él, son salvos. Pero vea también lo que dice Romanos 10, 16. Vea: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otros no quieren oír, por eso no reciben la corrección de la ley. Y como no reciben la corrección de la ley, entonces no creen en la palabra de Dios, y por eso no obedecen al evangelio. Ellos entonces se endurecen en lugar de humillarse con Dios. Entonces ¿Dios qué hace? Los sigue resistiendo. Los ama, pero los sigue resistiendo, porque Dios es justo y no tendrá por inocente al pecador, no tendrá por justo al que no es justo. Ahora, Dios hizo su obra en todos. ¿Qué es la diferencia? La decisión de cada individuo. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué marca la diferencia? La decisión.
Lo que pasa es que algunos se humillan delante de Dios, sí, porque quieren arreglar las cosas con Dios, y entonces Dios les da la gracia y además les concede el arrepentimiento. Pero hay otros que no se humillan, se endurecen, y entonces Dios sigue resistiéndolos. Eso es lo que pasa. Ahora veamos algo interesante entonces, la aplicación, la oración de los santos, la oración. Aquí hagamos algunas preguntas. Entonces, si esto es así, ¿cuál es nuestro enfoque? Es decir, ¿dónde debemos de poner la mira e invertir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, lo que sea, nuestras vidas? Bueno, la respuesta a esta pregunta debe cambiar la forma como oramos por la salvación de los pecadores. Aquí hemos de entender que obviamente nosotros los creyentes vamos a orar por la salvación de los inconversos, obviamente, ¿sí? Orar por la salvación de los inconversos es algo bueno que nosotros los creyentes deseamos y que además sabemos que conforme a la palabra de Dios es la voluntad de Dios, ¿ok? Acabamos de ver, ¿ok? Como es algo que es la voluntad de Dios, entonces podemos llevarlo con toda confianza delante del trono de la gracia, delante a nuestro Padre Celestial. Pero vamos a ver algo interesante, vamos a ver por lo que Pablo no oraba, porque dijimos que íbamos a aprender algo acerca de cómo orar. Entonces, al hacer un estudio en la palabra de Dios sobre las oraciones que el apóstol Pablo hace, ¿sí? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque ese es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, de la iglesia, ¿ok? Vamos a ver que Pablo solo oró una vez por los inconversos. Pablo oró una sola vez por los inconversos. Vea lo que dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es la única petición que Pablo hace por los inconversos. Y ojo, y es una petición específicamente por la salvación, estamos hablando de eso, que se encuentra en la Biblia, pero es una petición específica por los judíos. Lo que Pablo sí oraba, porque dijimos que vamos a aprender algo interesante. Vea lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2 y 4, 4:2 al 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora, qué interesante, porque lo que sí vemos es que Pablo oraba por puertas abiertas, y puertas abiertas específicamente para predicar el evangelio. Por eso sí oraba Pablo, puertas abiertas. Y no solo eso, sino que vea lo que dice Efesios 6:18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces Pablo oraba por puertas abiertas para el evangelio, pero también hablaba por denuedo para hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Puertas abiertas y denuedo. Pablo oraba para poder testificar a los inconversos con denuedo. Eso es lo que Pablo hacía. Entendamos nuestra gran necesidad. Entonces, nuestra gran necesidad como cristianos, como creyentes de hoy en día, como la iglesia del Señor, es puertas abiertas y denuedo para testificar. Esas son nuestras peticiones. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Eso es muy importante, porque esa es nuestra gran necesidad. Ahora, termino diciendo, una pregunta que nos surge por el ejemplo de Pablo. Hermanos, ¿por qué no vemos a Pablo rogándole, clamándole al Señor que convenza a los incrédulos de su necesidad? ¿Por qué no vemos a Pablo rogándole al Señor por los inconversos para que les conceda arrepentimiento para vida? ¿Por qué no vemos a Pablo rogándole al Señor por los inconversos para que los salve? Saben que la respuesta es muy simple. Porque Pablo sabía que Dios ya
estaba haciendo su obra, ya estaba haciendo todo esto, porque Él ya prometió hacer su obra en todos los hombres. Es una promesa de Dios. Él prometió hacer su obra en todos los hombres, o sea, Él está trabajando en todos los hombres. Lo que nosotros tenemos que hacer es puertas abiertas y de nuevo. Ahora, espero que el Señor, su palabra, el Espíritu Santo, te haya dado convicción de pecado, de la necesidad de arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Porque la realidad es que ninguna religión te va a salvar, ninguna secta, ninguna filosofía, ni tus obras mucho menos. Solamente el reconocer tu condición delante de Dios, tu estado de pecador condenado, y arrepentirte. Es decir, estás dispuesto a confesar a Dios tus pecados, a apartarte de ellos y a poner toda tu fe en lo que Cristo ya hizo por ti en la obra de la cruz del Calvario. Ahora, nosotros, hermanos, ya sabemos que Dios quiere salvar a todos los hombres. Y por eso sabemos que Dios está haciendo su obra en todos los hombres. Nosotros también sabemos que cada ser humano tiene que responderle a Dios. Dios está convenciendo a cada uno por medio de su obra general a nivel mundial por el Espíritu Santo. El testimonio de la creación y la conciencia. Imagínense esas tres cosas. El Espíritu Santo, el testimonio de la creación y la conciencia que Dios le da a cada uno. Ahora, cuando el inconverso escucha, oye el Evangelio, Dios le da suficiente fe para salvarlo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, obviamente, que es el Evangelio que le estamos predicando. Cada individuo tiene una responsabilidad y es responderle por sí mismo a Dios, ¿ok? Entonces, esta es una variable en el evangelismo, ¿sí? ¿Por qué es una variable? Porque nosotros no tenemos ninguna potestad o poder sobre la respuesta que esta persona dé en su corazón para con Dios. Eso es una variable. Ahora, la variable sobre la cual no tenemos ningún control, pues, sobre la cual sí tenemos control es sobre nosotros mismos. Esa sí tenemos control. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entre Dios y los inconversos, entre Dios y los inconversos. Ahí estamos nosotros.